Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. En el último segmento comenzamos una serie sobre sectas y en el segmento de hoy nos vamos a enfocar en 9 desviaciones o creencias que hacen que una secta se considere como una desviación de las doctrinas bíblicas. Si no escucharon la primera parte de esta serie, los invito a que visiten mi página en Facebook, Apologética con Marta, o la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde pueden encontrar todos los programas radiales en archivo completamente gratis. Dios es un ser personal que a través del tiempo se ha dado a conocer a personas de todas partes del mundo. Un aspecto muy preciado del cristianismo es que tenemos una palabra de Dios que nos une como hermanos. Esa es la palabra de Dios en la Biblia. Y cuando conocemos a personas del otro lado del planeta Tierra, que también han venido a conocer a Jesús como Dios y Salvador, mediante su palabra en la Biblia, esa fe en nuestro Padre Celestial nos une a todos como hijos e hijas de Dios. También podemos tener la certeza de que, aunque no nos conozcamos personalmente aquí en la tierra, un día podremos compartir la eternidad con otros creyentes en Jesús y compartir ese lazo de familiaridad y hermandad en el amor de Cristo Jesús. Dios nos creó y nos capacitó con la habilidad de usar lógica y razonamiento y con la capacidad de reconocer verdades que concuerdan con la realidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener conocimiento espiritual, conocimiento teológico o conocimiento doctrinal y tener la certeza de que ese conocimiento está basado y concuerda con la verdad de Dios? Muchas veces cometemos el error de creer que algo es cierto simplemente porque el estilo de vida decente que lleva a un grupo de personas en una denominación es prueba de que ellos tienen la verdad. A veces confundimos ciertas virtudes que son buenas y las asociamos con doctrinas, creyendo que esas doctrinas son ciertas porque conducen a una buena conducta. O sea, creemos que si la conducta es buena, la doctrina es cierta. Un ejemplo es el caso del mormonismo. Los adherentes del mormonismo son unos vecinos buenísimos. Son gente que trabaja bien duro y se esfuerza en educación y progreso y están muy atentos en producir buenas obras, no importa en donde quiera que estén. Sin embargo, la doctrina que es el fundamento del mormonismo va completamente contraria a lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, el mormonismo enseña que Dios era un ser humano como cualquiera de nosotros y que eventualmente logró la exaltación hasta ser Dios. Por lo tanto, el mormonismo promueve el politeísmo, o sea que existen muchos dioses, al enseñar que toda persona puede también eventualmente ser un dios. Por lo tanto, una persona no puede conocer la verdad simplemente por observar el estilo de vida sano que lleva un grupo, si el fundamento doctrinal teológico no concuerda con la Biblia. En 2 Corintios 11, del 13 al 15, el apóstol Pablo nos dice: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. A través del transcurso de esta serie verán cómo Satanás se disfraza de ángel de luz y de verdad con una cobertura de sana doctrina que luego en la segunda capa es distorsionada y eventualmente redefinida para alejar a las personas de la verdad y mantenerlas confundidas y sometidas en ideologías falsas que conducen a una separación eterna de Dios. El conocimiento espiritual, teológico o doctrinal tampoco se puede conocer mediante el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo?
El pragmatismo es creer que si algo funciona, es verdadero. Por ejemplo, algunas personas creen que si algo mejora tu vida, entonces es algo que viene de Dios o que es verdad. A veces las personas juegan lotería y ganan dinero, pero el jugar la lotería y otros juegos de azar en realidad van en contra del carácter de Dios. Y si vemos el caso de los cristianos en China, en Rusia, en Arabia y en otros países en donde son perseguidos por ser cristianos, en lugares en donde pierden sus empleos, pierden sus hogares, van a la prisión y aún pierden la vida. Eso quiere decir que el cristianismo es falso porque no mejoró la vida de ellos. ¿Piensas tú que estas personas fieles a Jesús creen que el ser cristiano les ofrece una mejora en sus vidas? No, estos cristianos que sufren caminan en la verdad, aunque el precio que han tenido que pagar ha sido hasta mortal. Por lo tanto, el creer que si algo te mejora tu vida es la verdad, no es la manera de llegar a la verdad. La promesa de Jesús tiene una perspectiva eterna. Jesús ofreció una vida eterna gloriosa, no una vida terrenal temporera, sin dolor ni sufrimiento. De hecho, el mismo Jesús, se sometió a nuestro dolor y sufrimiento terrenal, temporal, para mostrarnos que Él sí es la puerta a la vida eterna mediante la resurrección que solamente Él puede ofrecer. Otra manera errónea que las personas utilizan para llegar a la verdad es creer que porque algo es popular, es verdadero. Muchas personas creen que porque existen muchos seguidores de una ideología, entonces esa creencia es cierta. La famosa artista Oprah promueve el curso en milagros y tiene muchos seguidores, pero el curso en milagros enseña que los pecados son una ilusión y que tú eres un Dios. El Islam es también popular. Islam tiene 1.6 billones con B, de seguidores. Sin embargo, el Islam no es cierto. Niega a Jesús como Dios y Salvador y se opone a las enseñanzas de la Biblia, reemplazando la Biblia por el Corán. Por lo tanto, el mero hecho de que una organización o grupo tenga muchos seguidores no hace a esa creencia cierta. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa para nosotros obtener conocimiento espiritual, conocimiento teológico y conocimiento doctrinal que concuerde con la realidad y que sea la verdad? Nuestra fuente es la misma palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. Esa palabra de Dios nos enseña a recibir a aquel que es débil en la fe y a evitar unirnos a aquellos que se oponen a la palabra de Dios. Romanos 14, verso 1, dice que debemos recibir a aquel que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Muchas veces, feligreses en las iglesias crean grandes contiendas y discordias por cosas que no ameritan discusiones o divisiones. Sin embargo, existen otras creencias doctrinales que sí ameritan una separación. En Romanos 16, en el verso 17, Pablo escribió: Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. ¿Cuáles son algunas de estas creencias o doctrinas en sectas que van en contra de lo que Jesús, de lo que Pablo y de lo que los demás apóstoles enseñaron? Por ejemplo, algunas sectas enseñan que Jesús solo fue un maestro, un gurú iluminado, o enseñan que el Espíritu Santo es solo una fuerza y no la tercera persona de la Trinidad. O enseñan que es necesario hacer obras para poder entrar al reino de Dios y así eliminan o minimizan la gracia de Dios y crean una doctrina de salvación basada en el legalismo. De estas sectas, Pablo nos dice que nos apartemos. En la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo, en el capítulo 4, verso 16, dice lo siguiente: Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello,
porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Pablo puso en los hombros de Timoteo una responsabilidad enorme de preservar la sana doctrina. Juan también hizo la misma advertencia de cuidar la sana doctrina. En 1 de Juan 4, versos 5 al 6 dice, ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Aquí Juan estaba defendiendo la autoridad apostólica que tenían. Y fíjate que en el caso del mormonismo, sus adherentes basan sus doctrinas en apóstoles del día de hoy, no en la doctrina apostólica de la Biblia. A veces también se encuentran con iglesias que claman tener apóstoles contemporáneos que enseñan doctrinas opuestas a los apóstoles de la Biblia. Juan nos advirtió de estar fundamentados no en los apóstoles contemporáneos, sino en los apóstoles que escribieron las cartas o epístolas en la Biblia. Estos son los apóstoles que debemos seguir en sus enseñanzas porque esos apóstoles son los que conocieron a Jesús personalmente. La Biblia es el único libro que contiene autoridad apostólica. Ni el libro de Doctrinas y Convenios de los Mormones, ni el libro Principio Divino que es de Sonia Moon, ni el libro de Urantia, ni cualquier otro libro escrito por el hombre nos puede proveer la verdad de quién es Dios, de cuál es el Evangelio, de cuál es nuestro problema y cómo podemos obtener la vida eterna. Solo la Biblia es nuestra guía de salvación y santificación. Pero fíjate que en nuestro caminar en el cristianismo nos vamos a encontrar con desacuerdos al pasar juicio. Eso no quiere decir que el amor cese de existir porque existen ciertos desacuerdos. Muchas personas creen que el hacer juicio de algo no es actuar en amor. Pero no podemos dejar de pasar juicio y aceptar todo como verdadero y correcto. Jesús no dijo que no debemos de juzgar. Todo lo contrario. Jesús nos enseñó a juzgar adecuadamente. Lo que sucede es que existe la tendencia de solo aplicar el verso en Mateo 7, verso 1, sin ponerlo en contexto de los versos que le siguen. El verso en Mateo 7, verso 1 dice, no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Pero las instrucciones de Jesús de cómo juzgar siguen en los próximos versos. Verso 2 en adelante dice, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Por lo tanto, tenemos que primero verificar nuestra propia doctrina con la Biblia. Y con ese estándar que nos da la Biblia, luego lo comparamos con las doctrinas que se nos presentan. La unidad entre los seguidores de Jesús dentro del cristianismo debe ser una unidad en la verdad. La guerra espiritual en la que estamos viviendo y en la que hemos estado viviendo desde que Satanás entró al jardín del Edén a engañar a Adán y Eva es una guerra por la verdad. Es sobre lo que Dios dice es la verdad. ¿No le preguntó la serpiente a Eva si lo que Dios había dicho era verdad? En Génesis 3, en el verso 1, dice la serpiente, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ellos mismos habían escuchado las instrucciones directamente de parte de Dios. Y la serpiente les estaba mintiendo, insinuando que Dios había mentido
y que en realidad no morirían. Génesis 3, versos 4 al 5 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. A través de ese estudio van a ver cómo esas mentiras son las mismas mentiras insertadas de una manera o de otra manera en todas las sectas que se apartan de la verdad de Dios. Las mentiras de que Dios no dijo algo o se tuerce lo que Dios dijo para que tenga otro significado diferente. O la mentira de que no morirás, o la mentira de que puedes obtener poderes especiales supernaturales, o la mentira de que puedes ser un Dios. Todas estas son las mismas mentiras que comenzaron en el jardín del Edén. Ahora, ¿cuáles son aquellas características doctrinales que colocan a un grupo dentro de la categoría de secta? Veamos. Número 1, vas a ver que toda secta debilita o niega la autoridad de la Biblia. En una gran mayoría de casos no lo indican directamente. No te van a decir abiertamente que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que sí dicen es que no está completa o que tiene que ser interpretada por otra persona o que es anticuada y necesita ser actualizada. Número 2, vas a ver que toda secta niega la salvación por gracia mediante la fe y aparte de obras. El mormonismo niega abiertamente la gracia. Otras sectas exigen la práctica de la ley del Antiguo Testamento para una persona poder ser salva, y así niegan la gracia de Dios. Otras sectas indican que la gracia es irrelevante, ya que una persona solo necesita iluminación y corregir su forma de pensar. Número 3. Todas las sectas niegan la Trinidad. Fíjate que el mormonismo no la niega abiertamente, pero la niega indirectamente cuando redefine los términos sobre quién es Dios, sobre quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. En el mormonismo, la Trinidad son 3 dioses diferentes, no 3 personas en un solo Dios. Los testigos de Jehová niegan completamente la Trinidad. Número 4. Todas las sectas niegan la obra de Jesucristo. Esta negación de la obra de Jesús puede ser mediante la adición de obras para uno poder ser salvo o mediante la creencia de que Jesús solo fue un maestro iluminado, obediente, que mostró el camino para uno poder llegar a ser deidad. Número 5. Todos los cultos debilitan o niegan la autoridad de la Biblia. Hay 2 maneras en que las sectas debilitan o que niegan la autoridad de la Biblia. Una es la de añadir una revelación adicional. Y la otra es el declarar que la secta tiene autoridad infalible de interpretar la Biblia. O sea, solamente ellos la pueden interpretar y tú no. Uno de los casos más heréticos que he visto en este tipo de secta es la secta Creciendo en Gracia, también conocido como Rey de Salem. Este grupo ha cambiado las escrituras bíblicas para poner el nombre de una mujer en lugar del nombre de Jesús en el texto bíblico y enseña que Jesús es una mujer. Otros grupos que añaden revelación adicional a la Biblia es el mormonismo con el Libro de Mormón, su libro de doctrinas y convenios y el libro La Perla de Gran Precio. La organización de la nueva era, el Curso en Milagros, añade su libro como revelación adicional. Mary Baker Eddy, de la secta Ciencia Cristiana, añadió su propia revelación. Sun Myung Moon, de la Iglesia de la Unificación, añadió su propia revelación en su libro Principio Divino. Y Paul Yonggi Cho, que representa el movimiento Palabra de Fe, también escribió su propia revelación en su libro La Cuarta Dimensión. Como mencioné, algunas sectas debilitan la autoridad de la Biblia al declarar que sus publicaciones o sus líderes poseen una autoridad infalible
para interpretar la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que una persona no puede entender la Biblia a menos que sea instruida por la organización de los testigos de Jehová. Lo mismo sucede con la Iglesia de la Unificación. Número 6. Algunas sectas niegan la autoridad de la Biblia completamente y la rechazan. 2 ejemplos. Uno es el satanismo organizado por Anton Szandor LaVey. LaVey rechazó la Biblia y produjo su propia Biblia satánica. El otro ejemplo es la organización de brujería y paganismo que tiene como líder al señor Donald Frew. Número 7. Todas las sectas niegan la salvación por gracia mediante la fe y aparte de obras. En Efesios 2, versos 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Por ejemplo, el mormonismo añade obras, los testigos de Jehová añaden obras, y la secta Iglesia de Dios Restaurada también añade obras. Número 8. Toda secta niega la Trinidad. En el caso del mormonismo, ellos la afirman, pero la redefinen y el resultado final es una negación de la Trinidad bíblica. Una manera de negar la Trinidad es negar la persona de Jesús como deidad. La persona de Jesús es negada ya sea haciendo a Jesús solo como un hombre, o sea, reduciendo o eliminando su deidad. Y otras sectas niegan la persona de Jesús al ellos exaltar a otros seres humanos a la misma altura de Jesús, como el mormonismo, que dice que los seres humanos pueden ser dioses, pueden ser deidad como Jesús. Y también en el curso de milagros enseñan lo mismo. Otra manera en que sectas niegan la Trinidad es negando a la persona del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo es solamente una fuerza y no una persona. Número 9. Toda secta niega la obra de Jesucristo. Esto se basa cuando sectas declaran que la obra de Jesús es incompleta al ellos añadir obras, o cuando sectas abiertamente declaran que la obra de Jesús es completamente innecesaria, como lo promueve el libro de Urantia y el curso en milagros. Definitivamente, desde que la serpiente se arrastró en el jardín del Edén e introdujo la primera mentira, la guerra espiritual en contra de la verdad no ha cesado. La guerra en contra de la verdad de Dios ha tomado muchas formas a través de los siglos, pero la verdad de Dios nunca ha cambiado, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero muchas personas no conocen la verdad de Dios o siguen unas ideologías que parecen ser ciertas y no lo son. Como hijos de Dios, debemos siempre de amar al prójimo y tratar a todo ser humano con respeto, porque toda persona ha sido creada a la imagen de Dios. Sin embargo, sí debemos estar equipados con la palabra de verdad en la Biblia para evitar caer en doctrinas inventadas por el hombre, que en realidad se originan con el padre de las mentiras, que es Satanás. Siempre debemos estar preparados para enseñar y defender la verdad. En 2 de Timoteo 2, versos 23 al 26 leemos: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.